Bienvenidos a todos. Este es un trabajo grupal de la materia de econometría nivel 2. Pues bien, aquí vamos a presentar los modelos de variable dependiente binaria, Logic y Probic, en el que nuestro tema del presente trabajo es acceso a los microcréditos bancarios otorgados por las distintas instituciones financieras del Ecuador. Aquí tenemos que los modelos Logic y Probi son modelos de regresión donde la variable dependiente es binaria o dummy, es decir, en el que toma valores entre 0 y 1. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que es un modelo que trata de explicar los factores determinantes que las personas accedan a los microcréditos. Pues bien, se procedió a realizar encuestas a personas que residen en el sur de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Aquí ya tenemos todos los resultados extraídos de las encuestas, en el que ya tenemos ya propiamente la base de datos. Aquí tenemos ya la variable dependiente, que es acceso a los microcréditos bancarios, en donde uno vemos que es en donde las personas han podido acceder a los microcréditos y 0 en las que no han podido acceder. Siguiente tenemos las variables independientes, el monto de los microcréditos bancarios. La siguiente tenemos las solicitudes que han realizado las personas y por último tenemos los ingresos de las mismas personas. Una vez realizado el modelo, bueno, lo procedemos a hacer ahorita. Seleccionamos aquí Binary, aplicamos lo que es Logic, que es el que estamos trabajando, aceptar. Pues bien, aquí tenemos los coeficientes de cada una de las variables anteriormente mencionadas. Estos valores de coeficiente lo vamos a trabajar posteriormente en lo que es en la función de densidad, en la que nos va a servir para hallar toda esta sumatoria, que es lo que está elevado a Euler. Una vez realizado todo este proceso, tenemos que como valor de función de densidad, que es analizado como la probabilidad del mismo modelo, nos dio un resultado de 0,564387,503. Este valor nos va a servir en la función de efecto marginal, que ya lo estamos analizando en cada una de las variables independientes. Tenemos que como variable independiente en el monto de los microcréditos bancarios nos dio un resultado de 0,04%. ¿Esto qué significa? Pues bien, tenemos que si aumenta en una unidad adicional el monto de los microcréditos bancarios, la probabilidad de que las personas accedan al mismo es de apenas 0,004%. Como siguiente variable independiente, tenemos que si aumenta los ingresos de las personas en una unidad adicional, la probabilidad que accedan al microcrédito es del 0,06%. Es el valor que está de aquí. Bien, como última variable independiente tenemos la solicitud de microcréditos bancarios. Esto analizado significa que si aumenta en una unidad adicional las solicitudes de microcrédito, la probabilidad de que sean sujetos de crédito las personas es de 10,49%. Pues bien, tenemos que, comparándolo con las demás variables independientes, vemos que esta probabilidad es mucho alta en que las personas puedan ser sujetos de microcréditos y pues así acudir a este tipo de servicio financiero. Gracias. Bien, continuando con nuestro proyecto de las variables binarias Logit y Probit, en base a nuestra problemática, el acceso a microcréditos bancarios de las personas que residen al sur de la ciudad de Guayaquil, sector Floresta, podemos determinar aquí con nuestra base de datos el siguiente modelo de Probit. Una vez abriendo nuestras variables CB, crédito bancario, si han accedido 1, 0 como variable dependiente binaria, y acá las variables independientes, la solicitud de microcrédito, los ingresos de las personas y el monto que quieren acceder, pues verdad, vamos a trabajar rápidamente el modelo. Haciendo la ecuación sabemos que no vamos a trabajar con mínimos cuadrados ordinarios, sino con la función binaria y ponemos la opción Probit. Esta opción nos va a dar como resultado el modelo con las ecuaciones y sus coeficientes. Acá no vamos a trabajar con las probabilidades, sino con los coeficientes y vemos que los coeficientes tienen valores positivos. Eso da una interrogante a que todos los modelos, todas las variables, perdón, van a ser de forma ascendente, así, ¿verdad? Entonces, para determinar la función densidad y la función efecto marginal, para determinar la probabilidad e incidencia de cada variable en el modelo, vamos a sacar los promedios. ¿Cómo sacamos los promedios? Volvemos a nuestra base de datos y vamos a la opción View, describir la base
y common sample. Entonces, estos valores que están aquí son los valores de los promedios de cada una de las variables. Sabemos que no vamos a trabajar con la dependiente, sino con las independientes. Para esto vamos a una tabla de Excel, ¿verdad? Y aquí ponemos los promedios con los coeficientes, hacemos una multiplicación rápida, una suma de esas multiplicaciones y lo vamos a restar para la variable autónoma, es decir, para C. Y tenemos un valor determinado. Entonces, ¿qué nos indica ese valor? Que va a ser el valor que va a acompañar a Euler, ¿verdad? Con la función densidad, que quiere decir es 1 sobre 2pi, que es elevado al 1 medio, que multiplica al Euler con toda esta función de aquí, que la hemos sacado acá, ¿verdad? Que representa este valor. Entonces, vemos que la función densidad es 0.4941. Entonces, con estos valores vamos a trabajar la función efecto marginal de cada una de las variables. Vemos que aquí x1. ¿Quién es x1? Es los mínimos, los montos que una persona desea adquirir. La x2 es los ingresos de las personas y el x3 es las solicitudes al microcrédito, ¿verdad? Bueno, una vez teniendo estos valores de la función de efecto marginal, vamos a darle la interpretación adecuada, sabiendo que son valores muy bajos y que vemos que la variable x3 es la variable que tiene más aproximación y más efectividad sobre el modelo. Entonces, podemos determinar con nuestro modelo Project, ¿verdad? Lo siguiente. Como dice aquí en nuestro análisis, si aumenta en una unidad adicional el monto de microcrédito bancario, la probabilidad de que las personas accedan al mismo es de apenas el 0,0005%, es decir, es un valor muy bajo, es decir, va a tener muy poca probabilidad. De la misma forma, los ingresos de las personas, ¿cómo va a incidir? Si aumentan los ingresos de las personas en una unidad adicional, la probabilidad de que accedan al microcrédito es del 0,0007%, es decir, muy bajo también. No va a inducir mucho a tener una efectividad correcta. Finalmente, la solicitud del microcrédito bancario. Si aumenta en una unidad adicional las solicitudes de microcrédito, la probabilidad de que sean sujetos de crédito es del 11.87. Entonces, si yo voy a tener una solicitud de crédito hacia otra entidad financiera, pueda tener la probabilidad de aceptación del 11.87%. Es la variable que más influye en nuestro modelo. Muchas gracias.